¿verdad? Provechito, Lick, no se preocupe. Bueno, es que no sabe uno si la cena va a estar a las 7 o hasta las 9 de la noche. Dependiendo cómo se porte, dicen. Sí, hombre, entonces ahorita tengo que ir a dar instrucciones qué quiero de cenar. ¡Ah, no! ¡Qué bueno fuera! Bueno, no veamos teoría hoy. No sé si se anima alguien a hablar de la sección 29 de las MIF para pymes. ¿Alguien tiene algún parrafito ahí que quiera leerle a la general? Que lo presente. Aquí en la flechita se le da clic y dice presentar. O lo dejamos para dentro de 15 días. Ustedes mandan. No hay. No hay pena. Bueno. Dentro de 15 días, Alex, si se pudiera. Pues cuando sea, cuando ustedes quieran. Porque me interesa que ustedes lean y entiendan eso y lo platiquemos, o aunque no lo entiendan, pero que lo vengan a leer aquí y lo platiquemos. ¿Ya? Bueno. Cancelar. Veamos el impuesto sobre la renta. Aquí creo que lo tengo. Decreto número 10/2012 del Congreso de la República de Guatemala, y tenemos el primer considerando. ¿Quién lo quiere leer? Buenas noches, licenciada. Se lo voy a leer yo. Dice que el Gracias. Estado tiene como fin supremo la realización del bien común de los guatemaltecos y que el mandato constitucional de guardar conducta fraternal entre sí obliga a contribuir a los gastos públicos en forma equitativa, que la Constitución Política de la República establece que el régimen económico y social de Guatemala se funda en principios de justicia social para alcanzar el desarrollo económico y social en un contexto de estabilidad con crecimiento acelerado y mantenido. Ok, gracias. Si se dan cuenta, este considerando encierra la esencia de 3 o 4 artículos constitucionales que hemos venido leyendo en clases anteriores. Solo con la primera línea del bien común hemos leído el artículo 1, 2, 3, 4 y 5. Segundo, considerando. Otro voluntario. Que en el contexto de los acuerdos de paz, Sí. que en el contexto de los acuerdos de paz, un amplio y representativo conjunto de sectores de la sociedad guatemalteca, incluyendo a los 3 poderes del Estado,
suscribieron un pacto fiscal para un futuro con paz y desarrollo, y que en 2008 el grupo promotor del diálogo fiscal propuso acciones orientadas a materializar los principios y compromisos del pacto fiscal, incluyendo modificaciones legales necesarias para modernizar el sistema tributario guatemalteco. Ok. Entonces, no sé si recuerdan ustedes que hablamos de la firma de los acuerdos de paz o de la firma de la paz. ¿En qué año fue? 1992. 92. 96. 96. Y a raíz de eso, se creó una comisión que se puso a analizar de dónde iba a sacar los fondos para indemnizar a los que participaron en la Guerra Fría. Y fue a raíz de eso que en el año 2008 surgieron algunas leyes. Por ejemplo, busquemos cuál es el decreto por ejemplo, acá el decreto de la ley del ISR es 10-2012. El 10 ya sabemos que es el correlativo que llevaba de control el Congreso de la República y el 12 es el año. Ahora veamos qué número de decreto es el del impuesto de solidaridad. Saquen su impuesto de solidaridad y me dicen qué decreto es. ¿Qué decretos, jóvenes? 73-2008, Lick. 2008. Fue casualmente, no casualmente, sino fue cuando, es lo que menciona este considerando, porque fue cuando pasó a ser impuesto ordinario. Acuérdense que primero fue impuesto extraordinario, que empezó desde el 96, después en el 98, 99, 2001, etcétera, pero ya quedó como ordinario en el 2008. Vamos. Este lo considerando. Otro Que es voluntario. necesario adecuar y sistematizar las normas tributarias con la finalidad que las mismas puedan ser aplicadas de manera simplificada, que permitan el mejor conocimiento de las mismas para el contribuyente, y otras disposiciones que le permitan a la administración tributaria ser más eficiente en la administración, control y fiscalización de los impuestos establecidos en dichas leyes. Ok, muchas gracias. Vamos a rescatar el concepto de simplificada. Que las mismas puedan ser aplicables de manera simplificada. No se van a olvidar de esa palabra simplificada. Solo leamos antes el último considerando. Otro voluntario. Considerando que corresponde al Congreso de la República la atribución de decretar, reformar y derogar las leyes tributarias que tiendan a combatir la evasión y elusión fiscal y a la actualización de la normativa legal tributaria basados en la solidaridad de los habitantes del país. Muchas gracias.
Entonces, si se recuerdan, este artículo lo hemos leído en la Constitución Política de la República, a lo que se refiere a las primeras dos líneas de este considerando. Y para el examen final vamos a ver la diferencia entre qué es evasión y qué es elusión. Pero les queda de tarea o inquietud que lo pueden ya investigar cuál es la diferencia entre evasión y elusión. Ahora, por tanto, establece en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 135, incisos D y 171A y C, más el 239 y 243 de la Constitución Política de la República, que lo hemos venido leyendo en la Constitución en clases anteriores, se decreta Ley de Actualización Tributaria. Y si se recuerdan que les dije que no se olvidaran de la palabra simplificada, que las mismas puedan ser aplicadas de manera simplificada. Y por eso el artículo número del libro 1, libro 3, ese es el de aduanas. Pero para mientras que busco la ley del ISR acá, ¿cuáles son las tres partes? Por analogía, vamos a usar la interpretación analógica. Vamos a la interpretación analógica. ¿Cuáles son las tres partes del cuerpo humano? Pregunta de sexto primaria, tercero primaria. ¿Cuáles son? Cabeza, tórax y extremidades. Ok, muy bien. Ahora, ¿cuáles son las tres partes del impuesto sobre la renta? Vámonos al artículo 2. ¿Quién quiere leer el artículo 2 hasta el numeral 3 nada más? ¿Cómo se llama el artículo 2? Todos tienen el decreto 10/2012, ¿va? No van a estar leyendo el 26-92. Solo las primeras 4 líneas. Tiene 10 líneas, solo quiero las primeras 4. Artículo 2. Categorías de renta según su procedencia. Se graban las siguientes rentas según su procedencia. 1. Las rentas de actividades lucrativas. 2. Las rentas de trabajo. 3. Las rentas de capital y las ganancias de capital. Ok, gracias. Entonces, para analogía, pregunté cuáles eran las tres partes del cuerpo humano. Y ahora, ¿cuáles son las tres partes del impuesto sobre la renta? Lo que establece el artículo 2 que leyó la compañerita, que son las rentas de actividades lucrativas, las rentas del trabajo y las rentas de capital. Entonces, como indica considerando, debe de ser una norma simplificada que se pueda entender. Entonces, por eso la estructuraron en tres partes. Y cada uno de estos cuerpos tiene quienes están afectos en las tres áreas, quienes están exentos en estas tres áreas, cuál es la tarifa, cada una tiene su tarifa, cada una tiene su fecha de presentación, su base imponible, etcétera. ¿Correcto? Entonces tenemos que conocer bien el impuesto sobre la renta, cómo está estructurado para poderlo entender y buscar cuando se nos presente un hecho económico, un problema, un caso en nuestro trabajo relacionado a la contabilidad, para saber a dónde tenemos que ir, a qué parte del cuerpo del impuesto sobre la renta. Entonces tenemos que, en el párrafo 4, habla generalidades
del primer cuerpo del impuesto sobre la renta, que es las actividades lucrativas en el numeral 1. En el numeral 2, las rentas del trabajo, y en el numeral 3, las rentas de capital. Ya en el artículo 10, ya tenemos que empieza a hablar de lo que son las rentas de actividades lucrativas. En el artículo 60 y... déjenme ver. Rentas de trabajo empiezan en el artículo 68. Y en el artículo 83 empiezan las rentas de capital. Si ustedes tienen esto en la mente, donde empiezan cada una de las partes del ISR, se les va a facilitar a ustedes identificar cualquier planteamiento o problema que se les dé sobre el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Ahora veamos algo importante, generalidades también, y lo vamos a trabajar el día de hoy. Para ver cómo estamos en la búsqueda en el impuesto sobre la renta. Esto me sirvió para otro tema, pero se los voy a compartir. Mi negocio, o lo vamos a utilizar porque nos va a servir de guía. Mi negocio y la SAT. ¿Qué busco en mi negocio? Obtener una ganancia. Tener efectivo. Disponibilidad de efectivo. Uno, para tener inventario. Si tengo inventario y efectivo para comprar inventario, por lo tanto puedo vender. Y que esas ventas cubran mis costos y gastos y obtener ganancia. Y de último, pues pago mis impuestos. No de primero. ¿Ya? Y todo esto centralizado en la contabilidad. Todo esto debe estar en la contabilidad, de una forma simplificada. Pero es una contabilidad financiera, es una contabilidad pegada a las necesidades del negocio y no apegado a lo que establece la ley del ISR. Por eso me hubiera gustado que ustedes leyeran el impuesto a las ganancias, sección 29 de las MIF para pymes. Entonces, haciendo un acróstico de negocio, podemos usar todas las letras, pero resalto dos: ganancia y crecer. Eso es lo que tienen en mente los dueños de las empresas. Y es lo que le han vendido al gerente general, que tiene que luchar para obtener esto: ganancia y crecer. Pero, cuando alguien de la gerencia o los dueños del negocio se van a meter al departamento de contabilidad, lo único que escuchan es de contabilidad, escuchan libros e impuestos, multas, libros, impuestos, multas, libros, impuestos, y ellos quieren escuchar dividendos y ganancia. Dividendos y ganancia quieren escuchar ellos, pero no. Uno va a la contabilidad y solo el contador y sus auxiliares: que tenemos que presentar impuestos, que vamos a trazar sobre los libros de contabilidad, nos van a poner multas si viene la SAT, ¿verdad? Entonces, por eso es que los dueños no se van a meter a los departamentos de contabilidad, porque solo hablan de libros y de impuestos y de multas. Por eso los dueños de las empresas mejor se van a meter al departamento de ventas, porque ahí miran qué van a hacer de crecimiento, cuánto están ganando. Van al departamento de mercadeo, porque van a ver qué cara le van a poner al negocio para que se crezcan estos dos rubros. Y ellos van al departamento de contabilidad para escuchar que alguien les hable de dividendos y ganancias, y nadie les habla de eso. Nadie. Solo le hablan impuestos, que sí, que ya presenté las declaraciones, que las retenciones, que la declaración del IX. Por eso es que la gerencia o la junta directiva con la contabilidad chocan. ¿Pero por qué? Porque no leemos las NIF. Y desde enero les pedí que leyeran las NIF y no las hemos leído. Y no estoy diciendo que las leamos todas, solo una sección. En las NIF pymes hay 32 secciones. Y solo una habla del impuesto sobre la renta. Y las otras 31 hablan de esto: ganancia, crecer, ganancia, pero como no la leemos, nunca vamos a hacer clic con los empresarios. Ahora, en los libros de contabilidad, debo de trabajar
los libros auxiliares, los principales. Estos van a alimentar los formularios de declaraguate. Libro de compras, libro de ventas, alimenta el IVA. El libro de compras, ventas, caja, bancos, cuentas por pagar, por cobrar, alimentan el diario. Las compras alimentan el inventario. Después pasa al mayor balance, estados, resultados, pérdidas y ganancias. Activos, pasivos, capital. Los socios que quieren escuchar del estado de situación financiera, ¿cuál es el capital de trabajo? ¿Cuál es el capital contable? ¿Cuál es la ganancia? ¿Gané o perdí? Y no, cuando entra contabilidad, ¿qué le hablan? Libros, impuestos, multas. Ellos quieren escuchar cómo está su capital. No quieren saber nada de declaraguate ni les interesa. Mas, sin embargo, nosotros trabajamos la contabilidad con base al ISR y al IVA. Estamos mal. Impuestos. De la primera parte, de las tres partes del ISR, la primera, rentas de actividades lucrativas, en resumen, tiene estos tres cuerpos: pequeño contribuyente, sobre ingresos y sobre ganancias. Y estos están basados únicamente en el estado de resultados. Pequeño contribuyente, sobre sus ventas, el primer rubro del estado de resultados, paga un 5% y debe de vender máximo 150,000 al año, 12,500 al mes, y solo se aceptan comerciantes individuales o profesionales. Ahora, sobre ingresos, régimen sobre ingresos, ventas, paga el 7%. Porque si están en este régimen, es raro el que solo venda 30,000 quetzales. Si se pasaron ya a este régimen es porque está vendiendo más de 30,000 quetzales, por lo tanto paga el 7%. La mayoría paga el 7%, son pocos los que están pagando el 5%. Ya. Aquí no hay máximos, aquí puede vender él 10 millones al año, que no hay problema, la SAT está recibiendo su 7%. La ley lo permite. Y hay personas individuales y hay personas jurídicas. Solo que aquí se le agrega el IVA. Pero muchos dicen, pero es que yo no quiero pagar IVA. Entonces, que sus compras sean mayores a sus ventas. Y más de algún mes, pues de plano, va a tener mucho stock de inventario y no va a comprar mucho o no va a tener mucho crédito fiscal y sus ventas van a ser mayores. Le va a tocar pagar IVA. Y el impuesto sobre las rentas sobre ganancias, que todos sabemos que para llegar a la ganancia primero tenemos que tener el dato de las ventas brutas menos los costos y gastos. Tenemos la ganancia y a esa le sacamos el 25%, que es trimestral. Ya, trimestralmente se paga el 25%. ¿Que hay pérdida? Puede declarar pérdida en la anual, pero debe ir firmado por un auditor externo. Por eso están estudiando ustedes auditoría, para firmar y certificar que efectivamente esta empresa tuvo pérdida o tuvo ganancia. Pero es obligatorio un auditor para declarar pérdida. Y también está afecto al 12% del IVA. Ahora, aquellas empresas que no quieren estar haciendo cierres trimestrales de ventas menos costos, menos gastos, etcétera, y que calcular depreciaciones, ¿eh? Entonces puede usar el otro método, que es de las ventas le saca el 8% y a ese 8% le saca el 25% de ISR y se evita estar haciendo cierres trimestrales. Claro, en la anual sí tiene que hacer su cierre trimestral para determinar efectivamente si obtuvo una ganancia. Pero durante los 3 trimestres se evitó estar haciendo cierres trimestrales y lo va a hacer hasta fin de año. Solo va a hacer un cierre en el año. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces, ¿qué necesito yo en mi negocio? ¿Saber cuánto impuesto voy a pagar? A los socios no les interesa eso. Sí les interesa, pero eso es segundo plano.
Tal vez ahorita en enero están preguntando. Pero ellos necesitan saber quién tiene el control, si hay registros diarios, también queda en segundo plano. Ellos lo que quieren saber es conocer mi ganancia mensual, si es posible a diario, y cuánto nos vamos a repartir los socios. Eso es lo que ellos quieren saber. Lo demás es secundario. Pero nosotros los contadores nos encerramos con el numeral 1 y con el numeral 2. Más con el 1. Y ahí es donde no hacemos clic con los dueños de los negocios. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere agregar algo? Claro que aquí no están las rentas de trabajo ni las rentas de capital. Solo estoy hablando de las rentas lucrativas del primer cuerpo del ISR. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿O ya son las 8 que me quedé solito hablando? Por el momento no, licenciado. Bueno. Digan algo porque parece que estoy solo. Aquí escuchando, Loli, perdone. Ok. Entonces vamos a hacer otra técnica. Vamos a ver. Pocos conocen esto. ¿Quién quiere leer el párrafo este? Yo creo que la mayoría no lo leemos cuando estamos trabajando y hoy sí estamos relajados. ¿Quién quiere leer estas 4 líneas? Voy, licenciado. Dele. Declaración ética de la SAT, de SAT. En SAT estamos comprometidos en la ética, integridad, transparencia y los valores institucionales, prohibiendo estrictamente la práctica, promoción o tolerancia de la corrupción en todas sus manifestaciones. Para ello, se establecen los controles y mecanismos necesarios a través de la mejora continua del sistema de gestión de cumplimientos éticos, velando por la aplicación del Código de Ética y Conducta para el personal de la SAT y régimen normativo relacionado, a efecto de recaudar de manera transparente, por lo que se promueve una cultura de tolerancia cero a la corrupción y cualquier acto de incumplimiento ético a través de la Gerencia de Asuntos Internos. Ok, muchas gracias. Espero que ahora sí lo estén cumpliendo los de la SAT, porque lamentablemente no hay mucho que decir. Como 20 estaban en la cárcel, ¿va? Pero bueno, ustedes ya saben que esta herramienta de Declaraguate tiene todos los formularios. Nos evitamos de aquello de ir a hacer cola al Ministerio de Finanzas para los que trabajamos, ya tenemos tiempo de trabajar en contabilidad, de ir a hacer cola al Ministerio de Finanzas, ir a comprar 20 formularios del IVA, 20 de ISR trimestral, 20 de retenciones, etcétera, etcétera. Hoy lo tenemos aquí, dando solo un simple enter. Entonces tenemos en la primera estructura los distintos regímenes que hay en el IVA. Después tenemos en la segunda los regímenes que hay en el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Y tenemos el impuesto de solidaridad y tenemos los impuestos específicos. Después tenemos vehículos, aduanas e impuestos varios. Y no sé si todavía salen formularios de periodos anteriores. Creo que ya no, todavía, ¿va? Muy bien. ¿Alguien quiere dar una observación sobre la herramienta esta de Declaraguate? ¿Algún comentario? ¿Alguien sabe por qué todos los formularios del IVA empiezan con el número 2 y todos los formularios del ISR con el número 1? Si no lo hacemos por analogía, interpretación, por ejemplo, nosotros sabemos que en contabilidad, una nomenclatura contable, todas las cuentas 1 son del activo y todas las cuentas 2 son del pasivo. Entonces, no sé si esto hace clic con esta numeración. Si lo podemos desde el punto de vista
¿De yo contador o yo contador del Estado? ¿Por qué todas las declaraciones del IVA empiezan con el 2? ¿Será que para ellos es un pasivo? ¿Y por qué las del ISR tienen el número 1? ¿Será que son un activo? ¿Ya habían pensado en eso ustedes? No, Lick, muy interesante. No, Lick. ¿Qué está pasando? Fíjense que el impuesto sobre la renta es un impuesto directo que sale del capital privado, del derecho privado, de la rama del derecho privado, que se traslada directamente al Estado. Entonces, posiblemente tienen el numeral 1, porque ellos lo tienen por cobrar, porque es un derecho que ellos tienen. Ahora el IVA, ¿por qué tiene el número 2? El IVA es un impuesto indirecto. No lo paga el contribuyente directamente, se lo recarga al consumidor final y resulta que el contribuyente solo se lo traslada a la administración tributaria. Mientras que el impuesto de solidaridad sí es un impuesto directo. Hablamos en la clase anterior que el ISO es un impuesto sobre la renta disfrazado de ISO. Ahora vean los impuestos específicos de cemento, de cable, impuesto del timbre, títulos universitarios, etcétera, empiezan con código 7, 8. Bueno, es una pequeña observación para que les quede a ustedes ahí mentalmente. Ahora, si quieren, trabajamos con este formulario BMICD. Veamos la ley del IVA. ¿Cuántos considerandos tiene la ley del IVA? Dos considerandos. ¿Quién quiere leer el primer considerando del IVA? Este sí es decreto 27-92. Un voluntario, Primer párrafo, licenciado. por favor. Bien. Ahorita lo leo. Considerando, primer párrafo, que dentro de la política de racionalización y reordenamiento tributario, el gobierno de la República ha propuesto una nueva ley de impuesto al valor agregado que amplia el ámbito de aplicación del tributo, incorpora nuevos contribuyentes, elimina exenciones, facilita a la administración tributaria el cumplimiento de sus atribuciones y les entrega nuevos y más eficientes elementos de control para permitirle al gobierno cumplir con sus objetivos de desarrollo económico y social. Ok, muchas gracias. Muy bien. Segundo, considerando otro voluntario. Voy, Lick. Que la ley del impuesto al valor agregado, contenida en el decreto ley número 9784, ha sido objeto de numerosas reformas que hacen difícil su comprensión y cumplimiento, así como la administración del impuesto, por lo que es necesario ordenar un nuevo texto legal. Todas las disposiciones
que normen el referido impuesto. Ok, gracias. Entonces, el primer decreto del IVA, o cuando nació el IVA, fue en el año 1984. Antes del 84, se pagaba un impuesto al consumo o de compra y venta, pero se pagaba el 3% y se pagaba con timbres fiscales. Después vino el presidente que estaba en esa época, que si no estoy mal, fue Ríos Montt, quien copió esta ley de otro país y la adaptó acá a Guatemala con el decreto 97-84. ¿Estamos? Muy bien. Entonces empecemos. Ustedes tranquilos. Dice, ventas exentas y servicios exentos. Me van a decir el artículo donde habla de las ventas y servicios exentos en la ley del IVA. Y también me lo van a decir donde lo indica en el reglamento. Empecemos con la ley. Pero decir es que lo van a leer, ¿va? Por lo menos el título. No sé si esa sería artículo 7 de las exenciones generales. Ok. Artículo 7. Están exentos del impuesto. Número 1, las importaciones. Número 2, las cooperativas. 3, las personas individuales o públicas amparadas bajo el régimen de importación temporal. Los viajeros que ingresen al país, bienes muebles en calidad de equipaje. D, los funcionarios y empleados guatemaltecos diplomáticos. E, las misiones diplomáticas. F, los organismos internacionales. Después tenemos, aquí hay literal A, ahí termina el numeral 1. Numeral 2, las exportaciones. 3, las transferencias de dominio de bienes muebles e inmuebles. 4, los servicios que prestan las instituciones fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos. 5, las cooperativas. 6, la creación, emisión y circulación de transferencia de títulos de crédito. 7, los intereses. 8, la constitución de fideicomisos. 9, los aportes y donaciones a asociaciones, fundaciones. 10, 11, 12, 13, 14, 15, etcétera. Y también tenemos el artículo 8. Aquí habla de las exenciones específicas y habla de instituciones. Por ejemplo, numeral 1, los centros educativos públicos. Las universidades, perdón. Y también el artículo 9. Régimen de las exenciones específicas. Ahora en el reglamento, ¿qué artículos hablan de las ventas y servicios exentos? ¿Cuál es el acuerdo gubernativo del reglamento? A ver si no están leyendo el equívoco. Licenciado, perdone, el que tengo yo aquí, no sé si es el correcto, el 424-2006. No. Es otro. El 5-2013. Correcto. Ese es el último, que también ha tenido reformas, pero corresponden a años del 2013 a la fecha, ¿va? Por ejemplo, la última reforma, ¿qué decreto fue? Que vino a hablar de ya no consumidor final. ¿Qué decreto fue? El 245-22. También lo deben de conseguir. Ahora, ¿en qué artículo del reglamento habla de exenciones?
el artículo 7. ¿Estamos? Ahora vámonos con la segunda línea. Ventas de medicamentos genéricos, alternativos y antidiarréticos. Ah, no es eso. ¿En qué artículo encontramos esta línea, jóvenes? En la ley del IVA. Está en el artículo 7, inciso 15. Ok, vamos a ver. Léalo, porfa. Artículo 7 es de las exenciones generales. Correcto. Dice El 15. el inciso número 15. La compra y venta de medicamentos denominados genéricos y alternativos de origen natural inscritos como tales en el registro sanitario del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de conformidad con el Código de Salud y su reglamento. También quedan exentas del impuesto a que se refiere esta ley. La compra y venta de medicamentos antirretrovirales que adquieran personas que padezcan la enfermedad VIH-Sida, cuyo tratamiento esté a cargo de entidades públicas y privadas, debidamente autorizadas y registradas en el país, que se dediquen al combate de dicha enfermedad. Ok, gracias. Entonces, el artículo 7. Ah, yo la paché enter, ya se me borró el punto 15. Vamos a ver. Ah, bueno, por los decimales. Ah, bueno, ahorita que se dieron cuenta de esto. Todos lo sabemos, ¿va? 7.15 y lo aproxima, ¿es correcto? ¿En qué artículo de la ley del IVA establece que solo acepta números enteros más no acepta decimales? Busquemos eso, por favor. O está en la ley o está en el reglamento. Más creo que está en el reglamento. ¿No lo encontraron? Bueno, mientras lo encuentran, veamos la otra línea. Ventas no afectas realizadas a contribuyentes calificados con el decreto 2989. ¿Qué es el decreto 2989? ¿Cómo se llama? Es lo de las maquilas o algo así. Ok, incluye maquilas, pero lo más importante son las maquilas.
¿Y cómo trabajan las maquilas? ¿Por qué están exentas? Porque trabajan para la exportación, no. Ajá, correcto. Exportan, es correcto. Entonces, ¿en qué artículo encontramos que hable del 2989? Ya me encontraron el de los decimales. Según está viendo, era el artículo 40. De los decimales. Sí, ¿En la ley o el reglamento? en el reglamento. Ok, leámoslo, por favor. Artículo 40, pago. El impuesto se pagará en efectivo o por cualquier otro medio que la Administración Tributaria ponga a disposición de los contribuyentes a través de la declaración mensual que paga para el efecto se establezca. En la declaración mensual, las cantidades que se reporten deberán ser enteras, sin centésimos de quetzal. Ok, muy bien, compañera. Excelente. Artículo 40. Y aquí, ¿por qué el formulario no nos tira decimales, va? Todo tiene que estar en la ley, si no, es inconstitucional. Ahora nos vamos a la línea 3. De las maquilas. Y que está en el artículo 11 del reglamento. Ok. Leámoslo, porfa. ¿Cómo se llama el artículo 11? Dice, actividad exportadora o de maquila. Ajá. Las personas individuales o jurídicas que realicen sus actividades de exportación, reexportación o de maquila al amparo del decreto número 29-89 del Congreso de la República, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, deben emitir y entregar al vendedor una constancia de adquisición de insumos por cada compra realizada. Quienes reciban la constancia de adquisición de insumos no cargarán el impuesto y consignarán como no afecto el ingreso correspondiente a sus declaraciones. En las facturas correspondientes consignará la frase: venta no afecta al impuesto al valor agregado. Ok, muchas gracias. Excelente. Ahora tenemos... Ese es del reglamento, ¿no? Ahora dice, venta de vehículos terrestres del modelo de 2 años o más anteriores al del año en curso. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, pues, vamos a ver. Vamos a hacer aquí donde... Estamos en el año en curso. 2023. Entonces dice 2 años anteriores. 2021, 2022. Y 2 años posteriores. 2024 y 2025. Estamos hablando de vehículos. Entonces, estamos en el año 2023. ¿Ok? Entonces, regresemos al formulario y el formulario indica venta de vehículos terrestres del modelo de 2 años
o más anteriores al del año en curso. O sea, 2 años o más del año en curso anteriores están exentos. Ahora busquemos el artículo a ver si entendemos esta línea, o alguien que me lo explique que se dedique a vehículos, pero de todos modos tenemos que buscar el artículo. No sé si sea el artículo 55. Ajá. Veámoslo, por favor. Dice, base imponible y tarifas en la enajenación de vehículos y motocicletas. En los casos de enajenación de vehículos automotores terrestres del modelo del año en curso, del año siguiente y del año anterior al año en curso, y de toda la clase de vehículos marítimos y aéreos, el impuesto al valor agregado se pagará según la tarifa establecida en el artículo 10 de esta ley. Para estos casos, el impuesto se pagará de conformidad a la tabla de valores imponibles elaborada anualmente por la Administración Tributaria, aprobada por el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria y publicada en el Diario Oficial en la página de Internet de la Administración Tributaria en el mes de noviembre de cada año. Ok, gracias. Habían 2 párrafos más, pero no sé si los leo. No, ahí estamos bien. Solo es para entender. Ahora vamos al artículo 10. ¿Quién quiere leer el artículo 10? Lo importante que nos interesa. Artículo 10. Acreditación del impuesto para actos grabados realizados por contribuyentes exentos. Los contribuyentes a que se refiere el artículo 7 de la ley y otros que por disposición legal realicen ventas o presten servicios tanto grabados como exentos, acreditarán el impuesto que hubieren pagado en la adquisición de los bienes y servicios necesarios para producir el ingreso grabado. Cuando no puedan determinar a través de sus registros contables la parte de los gastos que corresponden a cada fuente de ingresos, el impuesto que paguen a sus proveedores deberán distribuirlo proporcionalmente entre el total de ventas y prestación de servicios grabados y exentos. Compañero, gracias por la lectura, pero yo creo que usted tiene la ley anterior, la de 1992. Si se va hasta arriba y revisa, ahí dice decreto 27-92. Perdón, no está actualizado, que diga. Sí es el decreto 27-92, pero esa su ley no está actualizada. Ese artículo que usted leyó ha tenido 4 reformas. Una en el año 94, otra en el año 95, otra en el 97 y otra en el 2001. Bueno, entonces vamos a actualizar. Gracias, Ale. Artículo 10, tarifa única. Los contribuyentes afectos a las disposiciones de esta ley pagarán el impuesto con una tarifa del 12%. 12%. Entonces regreso al artículo 55 que nos leyó el compañero. En los casos de venta de vehículos automotores, dice enajenación, pero le puse yo venta, terrestres del modelo del año en curso 2023 que tenemos en la pantalla, del año siguiente 2024 y del año anterior 2022 al año en curso y de toda clase de vehículos marítimos y aéreos, el impuesto al valor agregado se pagará conforme al artículo. Entonces solo está hablando del año 22, ¿va? Yo subrayé el 21. Ustedes me corrigen.
Entonces indica que van a pagar el 12% de IVA en los vehículos que sean del año 2023, del 2022 y del 2024. Entonces dice uno, ¿por qué dicen del año siguiente, del 2024? No sé si alguien trabaja en el área de vehículos que nos pueda explicar esto con sus propias palabras o lo explico con las mías. Repito, el artículo 55 del IVA. Artículo 52, 55. De hecho, ahora no tengo 55. ¿Será que esto no va como que relacionado por los años de depreciación? No. Artículo 55. En los casos de venta de vehículos automotores terrestres del modelo del año en curso 2023, del año siguiente, 2024, y del año anterior al año en curso, y de toda clase de vehículos marítimos y aéreos, el impuesto a pagar es el 12%. ¿Por qué dice 2024? Porque si ustedes van a una agencia de vehículos ahorita, nuevos, no usados, ustedes van a una agencia de vehículos nuevos, ahorita le están vendiendo del 2023. Van en febrero del 2023, van a mayo del 2023, van a junio del 2023. A partir de julio ya les están vendiendo vehículos del modelo 2024. ¿Ya? Entonces, esos pagan el 12% de IVA también. Correcto. Ahora, el formulario indica, fíjense, ya nos ubicamos en el año 2023, 2022 y 2024, pagan el 12% de IVA. Por eso es que muchos dicen, los que compran carro de agencia dicen, voy a esperar que pase un año para vender mi vehículo y así lo vendo más barato, porque ahorita paga IVA. ¿Ya? Entonces, si nos vamos al formulario, no hemos encontrado lo que dice el formulario. Porque el formulario indica venta de vehículos terrestres del modelo del año en curso, del año siguiente o año anterior del año en curso. Ah, sí, este es el 55. Correcto. Yo pensé que estábamos en el área de... Entonces, estos son los que sí pagan. Y como sí pagan, se dan cuenta ustedes que me están tirando IVA de una vez. Correcto. Entonces, ¿cuáles son los que no pagan IVA? IVA, sí. Los del 2021 para atrás. Estos no pagan IVA. Estos pagan una tarifa. Tarifa. ¿De cuánto es la tarifa? Vamos otra vez al artículo 55. ¿En qué párrafo está? O no sé si sea ese. Así ese es. Y hay un recuadro. Vámonos al recuadro de una vez. Dice, de 2 a 3 años anteriores al año en curso, 1,000 quetzales. De 4 a más años anteriores al año en curso, 500 quetzales. Vehículos, motos, 300 y 200 quetzales respectivamente. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, licenciado. Ah, bueno. Muy bien, pasamos a la siguiente. Ventas grabadas. ¿Dónde encontramos las ventas grabadas? Terminemos con el débito fiscal y... Son las ventas del mes, licenciado. Ajá, son las ventas del mes, muy bien. ¿Pero qué artículo está?
En el artículo 11, en las ventas. Así se llama el artículo 11, ventas. En las ventas. Ah, perdón, en las ventas. Ajá. Leamos lo más importante. Gracias. Dice, la base imponible de las ventas será el precio de las operaciones menos los descuentos concedidos de acuerdo con prácticas comerciales. Debe adicionarse a dicho precio aun cuando se facture o contabilicen en forma separada los siguientes rubros. 1, los reajustes o recargos financieros. 2, el valor de los envases, embalajes y de los depósitos constituidos por los compradores para garantizar su devolución. Y 3, cualquier otra suma cargada por los contribuyentes a sus adquirientes que figure en las facturas. Ok, artículo 11. Pero fíjense que acá es donde se pelea mucho en los restaurantes. Ustedes se han dado cuenta que nos cobran propina. Sí. Y los restaurantes facturan la propina y la mayoría no factura la propina. Ajá. Y la ley dice que si se facture, numeral 3 del artículo que leyó la compañerita. Cualquier otra suma cargada por los contribuyentes a sus adquirientes, estoy adquiriendo comida, que figure en las facturas. O sea, que figure en las proformas, podría interpretarse también. Entonces, por ejemplo, yo he ido a restaurantes que sí facturan la propina, pero hay restaurantes que no facturan la propina. Y duele más cuando vamos 5, 6, 8. Por ejemplo, ahorita para el Día del Cariño, que vamos todos de los del trabajo a celebrar y vamos 10. Y la gran factura y cobran, qué sé yo, 600 de propina. Y no la factura. ¿Es el 10% Lick en algunos lados? ¿Perdón? El 10% he escuchado que es lo que cobran de propina. Así es, el 10%. Sobre el consumo. Así es, correcto. Y eso también está regulado en algún lado. ¿Quién sabe en dónde? ¿Se acuerdan que una de las fuentes del derecho es la costumbre? Donde dice que la costumbre se vuelve ley. Entonces, por ahí viene el asunto de las propinas. El asunto es de que las propinas deben estar facturadas con base al artículo 11, numeral 3. Y ahora vámonos al reglamento. Y creo que el reglamento lo amplía. Pero solo terminemos con dónde encontramos el artículo los servicios. Ya tenemos el de las ventas. Ah, aquí está. Artículo 12. La base imponible a la prestación de servicios será el precio de los mismos menos las deducciones concedidas de acuerdo con prácticas comerciales. Si, por ejemplo, va a prestar servicio de contabilidad, ¿cuánto cobra hacer una contabilidad? ¿En qué régimen está? En tal, bueno, lo cobro 800 quetzales. No, hombre, que muy caro, vale, va a hacer un su descuento, pues. 500 mensuales. Por dar un ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa en la auditoría. Dice, mire, ¿cuánto cobra por la auditoría? ¿Cuántos meses son? 12. A 10,000 cada una, 120. Masiva, 130. No, le digo, baje, dejémoslo a 110 pesos ahora. Ya. Son servicios, también tiene descuentos, ¿va? Muy bien. Por ser viernes lo dejamos acá. Diría yo que cuando se sientan aburridos el fin de semana, le ponen artículos a todas estas líneas. A la verdad. ¿Qué tal? Bueno. Feliz noche, dijo. Buenas noches, compañeros. Bueno, feliz noche. Buenas noches. Hoy no hay asistencia, ¿va? Lo acaban de poner. Híjola, voy.